Buenos días, Dios les bendiga a todos en esta mañana. Realmente estamos agradecidos con Dios por estas victorias, por estos triunfos que el Señor ha dado a la Asociación Pastoral Alfa y Omega. Hermanos, es importante todos estos eventos, esta coordinación de iglesias, y le damos gracias por la visión que el Señor ha dado a nuestro hermano Julio y a todos los pastores, a todos los líderes, a todos los presentes en esta mañana. Sean bienvenidos y vamos a comenzar esta conferencia que está basada más que todo en el área evangelística. Tenemos una urgente necesidad evangelística en la iglesia del Señor actualmente. Hay muchos programas que son buenos, son importantes, son necesarios en la iglesia, pero el área evangelística, una congregación, un ministerio que no gana almas, es porque algo no está funcionando. Y nosotros como iglesia tenemos que retomar esa pasión, esa entrega por ganar el mundo para Cristo. Y para eso quiero que abramos por favor en el libro de San Marcos, capítulo número 3, versículo número 13, 14 y 15. Vamos a hablar en esta mañana acerca del ministerio cuádruple de Jesús. San Marcos capítulo 3, versículo 13, 14 y 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este honor, por este privilegio que nos das en esta mañana. Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que tu palabra fluya, Señor, sobre nuestras vidas y produzca el efecto por el cual tú la has enviado. Señor, todo lo que hagas en nuestras vidas, en esta mañana vamos a darte exclusivamente a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Como dije, vamos a hablar acerca del ministerio cuádruple de Jesucristo. Cuando digo ministerio cuádruple, se está hablando de 4 facetas, 4 áreas muy importantes en donde Jesús lo que enseñaba, él lo practicaba. O sea, Jesús no era un líder que quería imponer su condición de ser humano y Dios, sino que él nos enseñaba un estilo de vida. Su objetivo era establecer su reino en la tierra. Cuando Jesús llegó a Israel, dice la palabra de Dios, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces está hablando que Jesús llegó en un tiempo de crisis política, social, espiritual, económica en Israel, pero cuando llega no esperaban que llegara el Cristo, el Mesías, como llegó David entrando a Jerusalén en un burrito. Ellos creían y pensaban de que Jesús iba a venir con el estilo del rey David, con poderío político, militar, económico, para destruir la maquinaria opresora de los romanos. Pero Jesús no vino a conquistar una nación, no vino a conquistar un reino. Él vino a conquistar el corazón de todos los seres humanos que estábamos perdidos en delitos y en pecados. Entonces Él nos enseña cómo nosotros ser efectivos en la obra evangelística de cómo establecer el reino de Dios. Y para lograr y ser efectivos en esto, vamos a hablar de 4 cosas muy importantes. Número 1, dice la palabra de Dios, llegaron después, subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Cuando Jesús, antes de empezar el número 1, dice la palabra que antes de tomar cualquier decisión, Jesús siempre hacía algo. Tenía comunión, tenía relación con el Padre Celestial. Y eso nos indica algo muy importante en nuestras vidas como cristianos, de que la mayor parte, o mejor dicho, todos los errores, los pecados, las faltas que cometemos es por una sola razón, es porque no tomamos a Dios en cuenta. Por eso Jesús dice en el libro de Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer. Quiere decir que Él tiene que ser la persona más importante de nuestra vida. Nosotros quizás nos podemos cambiar de religión, nos podemos cambiar de muchas maneras de pensar, filosofías,
pero tenemos que cambiar la manera de cómo tener una relación íntima con Jesús. Y para eso en el versículo 14 dice, y estableció, o sea, designó a 12. Número 1, para que estuviesen con Él. Esto nos habla de tener una relación íntima con Jesucristo. Esto nos habla de tener un compañerismo. Para conocer a Jesús, para conocer a Dios, amados, tenemos que tomar la decisión de hacer un compromiso con Él. Tenemos que tomar la decisión no solo de tener un conocimiento mental de Jesucristo. Cuando nosotros conocemos la palabra, cuando está basado en la pura teología humana, la teología es buena, es importante, es básica, pero la teología por sí misma lo que produce es un concepto mental. Se queda aquí, pero no baja al corazón. Cuando baja al corazón es porque hay un ingrediente que falta. Por eso habemos y hay muchos predicadores que Dios los ha usado, pero de una manera limitada. Pero dice Dios que Él ha dado su poder ilimitado a su iglesia. Pero ¿por qué vemos limitadamente la manifestación de Dios en nuestras vidas como personas, como ministros? No funcionamos muchas veces. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios de una manera mental. Para conocer a Dios tenemos que tomar en consideración algo muy importante. Es a través de la revelación. Dios se revela, Dios se manifiesta, Dios se muestra cuando nosotros le decimos, Señor, yo quiero conocerte. Entonces tenemos que estar enfocados en Él. Tenemos que estar ubicados en la posición correcta, conocer y saber quién soy yo en Cristo, cuál es mi posición delante de Dios y cómo Dios se revela. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 y versículo 10, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Dios se las ha preparado a aquellos que le amamos con todo el corazón, a aquellos que le hemos rendido nuestra vida. Dios nos las reveló a todos los que le aman, pero Dios nos las reveló ¿por medio de qué? ¿O por medio de quién? Por medio de su Espíritu, porque su Espíritu, dice, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, nosotros para conocer a Jesús no lo podemos conocer directamente. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele la persona de Jesucristo. En el libro de Juan 14, 26, dice Jesús, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las palabras que yo os he dicho. Es cuando nosotros decimos, yo soy ignorante, yo soy limitado, y necesito que tú, Señor, me ilumines mi entendimiento. Yo quiero vaciarme de mí mismo para que tú me llenes con tu Espíritu Santo, con tu entendimiento, con tu revelación. Segundo, cuando tenemos ese conocimiento revelado, donde hemos tenido una amistad, donde ya entendemos nosotros por medio de su palabra qué le gusta y qué no le gusta a Dios de nuestras vidas. Yo encuentro gente en la calle y les pregunto, que les quiero compartir la palabra de Dios, y dice la gente, no, yo conozco a Dios, yo me porto bien con Dios, yo entiendo a Dios, pero usted, le digo, tiene una relación íntima con Dios. ¿Por qué no me habla un poco de eso? Mire, y se enoja la gente a veces. Entonces no quieren dar a entender cuál es el estilo de vida. Tiene que ser un hábito diario, tener un acercamiento con Dios. Ese hábito que tenemos de conocerle es cuando Dios con el tiempo empieza a abrir su corazón. Es cuando Él nos empieza a mostrar su amor, su comprensión, su cariño, su misericordia y las grandes bendiciones que tiene para todos los que le amamos. Ese conocimiento de abrir el corazón produce en nosotros lo que nos lleva a una transformación. Dice el libro de 2 de Corintios 3:18, dice que nosotros somos transformados, quiere decir esa palabra en el griego, quiere decir transfigurados. Somos transformados en otras personas por medio del Espíritu Santo. Dice la palabra que cuando nosotros somos transformados, dice que la palabra es algo imprescindible en la vida para todo aquel cristiano que quiera ser transformado. A veces, como dije, conocemos la palabra, pero no le hemos permitido que la palabra cambie, transforme el corazón. Dice el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, así que hermanos, ofrezcamos nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, real y agradable,
delante de Dios, que es vuestro culto racional. Y dice el versículo 2, y no os conforméis a este mundo, a este siglo. No nos conformemos a vivir como vive el mundo. Tenemos que desarrollar una relación con Dios y permitirle que la palabra renueve nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendamos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. El Salmo 119, 97 dice, y esto es elemental, dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Cuando quizás no entendemos muchas cosas, pero con el tiempo, la experiencia, vamos entendiendo y nos damos cuenta que el puro conocimiento mental es limitado, pero cuando nosotros lo que estudiamos, lo que leemos en la Biblia, empezamos a cerrar nuestros ojos, empezamos a meditar en esa palabra, todos esos pensamientos de frustración, todos esos pensamientos de fracaso, esas limitaciones, esas barreras que nos imponemos nosotros, que decimos, no, yo no puedo hacer nada porque tengo una iglesia de 5 o 10 personas, porque Dios no me escogió para hacer cosas grandes. ¿Sabe qué? Las barreras se las pone uno. Dice el libro de Efesios 3, 22, dice que Dios hace cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Amados, usted y yo tenemos un poder ilimitado en nuestro corazón. Nosotros, Dios nos ha llamado para conquistar. Dios nos ha traído a estas ciudades para conquistarlas en el nombre de Jesús. Pero tenemos que creer que Dios nos ha escogido para marcar la diferencia en este mundo. Y luego nos habla la palabra también de que nosotros tenemos que darle un giro, un cambio a todas estas condiciones. Nosotros tenemos que, esto produce, este conocimiento que produce transformación, nos produce la capacidad para obedecer, la capacidad para entender y escuchar la voz de Dios. El Salmo es Isaías 30, 21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. ¿Cuándo se desarrolla eso? Cuando mis oídos espirituales están descontaminados. La palabra de Dios dice en primera de Juan 2:15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y que si el amor del mundo está en mi corazón, el amor de Dios no está en mi vida. Imagínense cómo yo puedo ser un ministro de Dios que marque la diferencia. ¿Cómo puedo ser una persona de bendición si no le he permitido que Dios cambie, transforme mi vida? Por eso muchas veces no avanzamos en nuestros ministerios, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, en nuestras amistades, por el simple hecho que no le hemos permitido que Dios haga la obra que Él tiene que hacer en nosotros. Hay muchos líderes, ministros, cristianos, llenos de odio, llenos de resentimiento, llenos de envidia, llenos de maldad, llenos de limitaciones. ¿Y sabe qué produce eso? Lo que produce es contaminar a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué produce eso? Lo que produce es división. ¿Qué produce eso? Produce limitaciones para que avancemos en el nombre de Cristo Jesús. Pero tenemos que tomar una decisión, hermanos, para que nosotros tengamos una relación íntima con Dios. Yo le digo a las personas, si usted y yo no disfrutamos servirle a Dios, hay algo malo en mi corazón. Hay algo que no está funcionando en mi corazón. Pero cuando mi deleite es predicar la palabra de Dios, hermanos, es algo muy importante en nuestras vidas y que tenemos que darle gloria a Dios. ¿Qué produce cuando tenemos esta relación con Jesucristo? Produce en nosotros una sensibilidad a la presencia de Dios. Nos volvemos tan sensibles, nos quebranta fácilmente el Espíritu Santo porque hemos aprendido un principio de que ya aprendimos a cómo tocar el corazón de Dios. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito. ¿Dónde es que Dios vive? Dios no vive en un lugar físico. Dios habita ¿dónde? En un estado. Es la posición que Dios tiene. ¿Cuál es el estado de Dios? Sobre todo el universo. Y dice la palabra, yo habito con el humilde y quebrantado de corazón,
para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Es cuando quebrantamos, cuando reconocemos que nosotros no podemos hacer absolutamente nada bueno, al menos que Dios intervenga en nuestras vidas. Dele la gloria a Dios en esta mañana. Ya no soy yo, sino que es Cristo. Tenemos que tomar y enfocarnos, hermanos. Yo digo este lema personalmente: todo lo que yo haga tiene que honrar y glorificar el nombre de Cristo Jesús. Si no honra mis pensamientos, si no honra a Dios mi manera de hablar, si no honra a Dios mi manera de actuar, es porque no le he permitido que el Espíritu Santo haga algo. A veces estudiamos, predicamos de cómo los grandes hombres de Dios fueron usados por Dios y creemos de que eso es para gente altamente escogida. Amados, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo poder actúa en nosotros. Segundo, dice que los envió ¿a dónde? A predicar su palabra. El libro de Marcos 16:15, Jesús habla y les dice a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A dónde envía Jesús a su pueblo? Que es una obra, porque muchos creen que el evangelista es el que tiene que ir a evangelizar todo el mundo, ¿verdad? No, el que Dios nos ha dado un mandamiento. Un mandamiento no es si queremos o no queremos, tenemos que ir. Pero ¿por qué toma Jesús esa autoridad sobre nosotros? Porque un día, no se nos olvide, usted y yo le dijimos: Señor, yo te recibo y te acepto como Salvador y Señor de mi vida. Yo quiero que tú gobiernes, yo quiero que tú mandes mi vida, porque ya yo me cansé de fracasar en la vida. Le digo a la gente, nosotros vivimos de dos maneras: vivo como me da la gana o vivo como Dios dice que tengo que vivir en su palabra. Pero tenemos que definirnos en la vida, estimados hermanos. La palabra nos habla que Jesús envió a estos hombres a predicar la palabra de Dios. Cuando llega Juan el Bautista y presenta a Jesús, dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra de Dios, arrepentíos, quiere decir en el griego, quiere decir cambiar de dirección, cambiar la manera de pensar. En una manera más amplia quiere decir sentir profunda vergüenza por haber dañado el corazón de Dios por mi manera vana de vivir. Pero sabe, amados, nosotros no podemos alcanzar el corazón de las vidas que están en el mundo, al menos que nosotros estemos autorizados para hacer eso. Jesús nos envía. ¿Quién nos envía? El que derrotó al diablo y a sus demonios en la cruz del Calvario. Él nos envía a un mundo que está enfermo, nos envía a un mundo que está limitado, un mundo que vive dañado por el ambiente creado por el diablo. Cuando la palabra habla del mundo, Jesús se está refiriendo a este sistema creado por Satanás, que está infiltrado en los sistemas de educación, en la política, en el estilo de vida de las personas, en las comidas, el estilo de vestirse, la manera de hablar, la música, los deportes. Todo está influenciado con el objetivo de desviar a la gente para que no se acerque a Jesucristo. Pero amados, nosotros no podemos ir con las manos vacías. Nosotros, donde quiera que vayamos en nuestra comunidad, tenemos que predicar la palabra de Dios. Me dice una pastora por ahí: hermano, pero a mí no me dan ganas de predicar a veces. Y le digo: ¿sabe qué? A mí tampoco, le digo. Pero ¿sabe quién termina toda la historia? Que termino predicando de todas maneras, le digo. Yo no puedo ver gente que está sentada en la calle y yo no les hable de Jesucristo. Hay personas cristianos que dicen: no, eso será el diablo quizás que le hable a ese borracho. No, amados, cuando nosotros vemos a Jesús, Él tenía compasión, Él tenía una misericordia tan profunda sobre los pecadores. Esa gente, hay mucha gente que está dañada, hay mucha gente que está traumada. Por eso Jesús daba el diagnóstico, pero a la misma vez la respuesta de cómo está el mundo. En el libro de Lucas 4:18 dice: el Espíritu de Dios está sobre mí,
porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, pobres espirituales. Hay una pobreza en el mundo. Hay personas que lo tienen todo materialmente, pero están pobres. El otro día en Southgate fui a tocar unas puertas ahí, a predicar una casa muy grande que parecía una mansión. Sale una señora bien vestida, bien peinada, bien todo lo demás. Cuando de repente le miro la cara a la mujer, ¿qué se le ofrece? Me dijo, lo que le ofrezco es la palabra de Dios que quiere cambiar esa tormenta que tienes en tu corazón. Comenzó a llorar esa mujer. ¿En qué terminó? Aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida, porque hay poder en esa palabra que tenemos en nuestro corazón. Pero amados, dice 1 Corintios 4:20 porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino que consiste en poder, en libertar a los cautivos, a los endemoniados, a los atormentados, a los afligidos. Dice Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Quebrantado de corazón quiere decir personas que están dañadas emocionalmente, personas que están traumadas, personas que tienen falta de perdón, personas que están con resentimiento. Amados, usted y yo no somos psicólogos, no somos psiquiatras, pero tenemos el poder de Dios que cambia y transforma las vidas. Tenemos el poder que avanza en los corazones, rompe las cadenas de los atormentados, afligidos, oprimidos. Hay tanta gente oprimida, y no solamente en el mundo, en las mismas iglesias hay muchos cristianos que están oprimidos porque no han tenido un encuentro personal con Jesucristo en sus corazones. Pero por eso, amados, cuando nosotros predicamos la palabra como ministros, esta palabra en el momento que la predicamos, esa palabra tiene que fluir por todos los lugares para romper esas ataduras que hay en tantas personas, amados. Tenemos que volvernos a la palabra, tenemos que amar la palabra. Dice la palabra que aquel gran hombre llamado John Wesley, que este hombre llegó a los 85 años de edad, y él se lamentaba y se quejaba de que solamente podía leer la Biblia solamente 15 horas al día. ¿Cuántas horas al día nosotros leemos la palabra de Dios? ¿Cuánto Dios quiere que nosotros seamos apoderados por la palabra de Dios? Que esa palabra tome el control de nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que estaba diciendo, ¿sabe qué? Yo ya no me pertenezco a mí mismo, yo le pertenezco exclusiva y únicamente a Cristo Jesús. Amados, cuando tenemos una convicción, cuando nosotros sabemos que nosotros tenemos este mensaje, tenemos que cuidarlo con todas las fuerzas del corazón. Las puertas, el camino que Dios te va a abrir, solo Dios lo puede abrir. Aquí no se trata de tener conexiones ministeriales. Aquí no se trata de agradar al hombre, porque maldito es el hombre que confía en el hombre. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que enfrentar las condiciones que vienen por delante, porque Dios nos ha llamado a establecer su reino, sus leyes, su palabra en el corazón de las personas. Pero Dios nos ha dado este mensaje. Dice el libro de Jeremías 23:29, no es como fuego mi palabra y como martillo que quebranta la piedra, dice que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, ¿por qué? Porque tiene la vida del Espíritu. Jesús dice en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que cuando abrimos nuestros labios, ¿qué sucede? Y hablamos la palabra de Dios, esa palabra penetra hasta lo más íntimo de las personas. Esas personas ya quedaron marcadas, esas personas ya no van a ser felices hasta que le rindan su vida al Señor Jesucristo con todas las fuerzas de su corazón. Amados, dice la palabra de Dios que hay que darle lo mejor a Dios. Tenemos que honrarle con todas las fuerzas de nuestro corazón. Tenemos que declararlo, amados. ¿Por qué a veces tenemos temor nosotros de hablar el evangelio? Muchas veces es por falta de convicción, muchas veces por falta de relación con Dios, muchas veces por falta de que no queremos perdonar, muchas cosas. Pero cuando uno ya conoce a Dios, ha conocido un poco a Dios, cuando uno ha tenido una experiencia con Dios, cuando uno sabe que Dios ya nos dio este mandamiento, nosotros vamos al frente, se pare quien se pare, sea musulmán, sea ateo, sea lo que sea, tenemos que predicarle la palabra de Dios. Unos meses atrás
yo andaba por aquel lado de Palos Verdes y me fui a tomar un café por ahí. Entonces, cuando iba a pedir el café, le digo al que me iba a servir el café, mira, te voy a regalar un billete, le digo. Y este billete te lo voy a regalar porque te has portado bien, le digo. Es de $1 millón nada más, le digo. Oh, no, yo no creo en esas cosas, y lo tiró ahí. Y le digo, ¿y tú en qué crees? Le dije. Yo tengo mis convicciones, me dijo. Oh, sí, ¿cuáles son tus convicciones? Dímela. Y se quedó callado. Entonces le digo, yo tengo mis convicciones también, yo respeto las tuyas, pero te voy a decir algo, yo soy cristiano, pero si tú me demuestras con pruebas, con evidencias de que lo que tú crees es superior a lo que yo creo, en este momento renuncio al cristianismo, me arrodillo aquí y me entrego a lo que tú dices. Se quedó callado. Como tú no tienes nada que decirme, le dije, y toda la gente se estaba quedando viendo ahí. Y la gente se, bueno, ¿y este hombre por qué le habla así a este? Entonces le digo, ¿sabes qué? Yo tengo pruebas, yo tengo evidencias que lo que yo vivo es la realidad. Porque no había ningún poder humano, psiquiatra ni psicólogos, que podía cambiar este caso imposible para la sociedad. Pero Cristo rompió mis cadenas, me hizo libre y le alabo y le bendigo con todo mi corazón. Se quedó paralizado el hombre. Eso es lo que produce el poder del mensaje que tenemos. Pero sé, ¿qué pasa? Hay que soltarlo. Hay que soltarlo en el nombre de Jesús. Tercero, dice que Jesús también les dio autoridad para sanar enfermedades. En el libro de Lucas, capítulo 9, el versículo 1, ahí habla la palabra de Dios, lo que Jesús dice acerca de la autoridad. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad para sobre todos, ¿sobre qué? Sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. La palabra autoridad viene del griego exousia, quiere decir derecho legal, jurisdicción para ejercer el poder a través de nuestras vidas. El mundo no solamente necesita sanidad física, el mundo necesita sanidad espiritual, el mundo necesita sanidad emocional. Hay personas que están abarrotando los hospitales, traumas, etcétera, falta de perdón, resentimientos, porque hay heridas. Hay personas que necesitan la palabra de Dios, la palabra que produce cambios. Y Jesús nos ha mandado a hacer esta obra también. Recuerdo meses atrás estuve en una ciudad llamada Tecate, ahí por cerca de Tijuana. Y la primera noche que predico, oré así en general, no pasó la gente, simplemente una oración y oré por los enfermos. Cuando creemos de que la palabra que sale de nuestra boca tiene poder, ¿verdad? Tiene poder esa palabra. Y esa palabra va a producir un resultado porque no es mi palabra, es la palabra de Dios, que tiene y produce vida y libertad en el corazón de las personas. Al concluir dije, ¿quién ha recibido sanidad? Pasó una joven como de unos 20 años y dice, yo quiero dar testimonio que tenía problemas en mi cerebro, sentía unas opresiones y en este momento se fue todo para la gloria de Dios, me dice. Qué bueno, gloria a Dios, pues toma tu asiento. No espérese, hermano predicador, me dice, quiero dar otro testimonio de algo que pasó también, que estaba quedándome ciega. Y en el momento de la oración sentí que algo pasó en mis ojos y ya puedo leer. Leyó la Biblia y le dio la gloria a Dios. Le digo, pues toma tu asiento. Me dice, espérese, que falta otro testimonio también, me dice. Mire, fíjese que tenía un problema en la columna vertebral, no me podía agachar. ¿Y sabe qué? El Señor me sanó en este momento. Dale gloria a Dios, le dije. Toma tu asiento, por favor. No espérese, hermano, que me falta otro testimonio, me dice. Fíjese que tenía gastritis. Y en este momento se me fue la gastritis y ya puedo tomar agua, ya puedo hacer cosas que no hacía. Y le dije, pues gloria a Dios, siéntate, espérese por favor, me dice que me falta tu testimonio. Y dije, ¿en qué va a parar todo esto? Y dice, mire, tenía dañados los cartílagos de las rodillas y el Señor me sanó. Y le dije, pues corre para allá. Y corrió para todos los lados dándole la gloria a Dios esa mujer. Y me dice, y le digo, siéntate por favor. No, falta uno más, me dice. Que estaba vacía de Dios, vacía del Espíritu, y Él me ha llenado con su Espíritu Santo en este momento. Amados, ese es el poder que Dios nos ha dado, el poder de cambiar las circunstancias por el poder de la palabra que sana esos cuerpos, porque dice la palabra en el Salmo 107:20,
dice que Dios envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Y cuarto, Jesús también nos dio autoridad, ¿para qué? Para echar fuera demonios. Eso es un tema que muchos evaden en el día de hoy, porque se ha hecho muy extremista. Hay gente que ignora todo esto. Otra gente que solo se enfoca en los demonios, solo de demonios andan hablando en el día de hoy. No, amados, nuestro tema tiene que ser hablar de la persona más importante del universo. Nuestro tema tiene que ser exaltar y honrar el nombre de Cristo Jesús en todos los lugares. Nuestras credenciales, amados, de autoridad en el mundo sobrenatural tienen que manifestarse cuando viviendo como Dios dice que tenemos que vivir, honrando a Dios. Cuando lo hacemos, ¿qué produce? Vamos a ser conocidos usted y yo en 3 lugares: en el cielo delante de Dios, en la tierra delante de los hombres y en el infierno delante de Satanás y los demonios. Él sabe, Satanás, quién es usted y quién soy yo en el reino de Dios. Cuando nosotros vivimos en integridad, cuando nosotros vivimos para la gloria de Dios, es cuando nosotros no andamos escondiendo nada, no andamos ocultando nada. El ministro, el cristiano que anda ocultando cosas ilícitas de pecado en su corazón, sabe que su vida no va a prosperar. Dice la palabra en el libro de Proverbios 28:13, dice que el que encubre sus pecados no va a prosperar. Pero el que los confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia, porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Atrévase a ser libre, invocando el poder, el perdón de Dios para su vida. Y eso, amados, hay mucho trastorno, hay muchos lugares. Dice la palabra que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Hay muchos hogares cristianos en donde se les han abierto las puertas a las tinieblas. Hay muchos lugares cristianos en donde ha entrado la brujería, la hechicería. Hay cristianos jóvenes especialmente que les gusta jugar la ouija, les gusta jugar esos juegos ocultos que parecen atractivos, que parecen algo muy normal en la vida de muchas personas. Pero ¿sabe qué pasa? El enemigo se penetra sutilmente en los hogares cristianos, en donde he llegado a lugares de cristianos jóvenes, tienen póster de Michael Jackson, de Black Sabbath, de todos esos satanistas, y dicen, no, hermano, es un adorno que mi hijo tiene. Imagínense, ¿por qué hablan así las personas y hacen eso? Por una sola razón: ignorancia, porque el enemigo les ha cegado el entendimiento. Pero cuando tenemos nosotros entendimiento de las palabras de Dios, es cuando nosotros sabemos estar ubicados y tenemos que cuidar nuestro territorio. ¿Sabe qué sucede? Nosotros atraemos la presencia de los demonios cuando nosotros hablamos cosas que no honran a Dios, cuando nuestro lenguaje no es agradable a Dios, cuando nuestro lenguaje no glorifica y exalta a Jesús. Hay cristianos que yo conozco que públicamente hablan maravillas de Dios, pero en la intimidad me he dado cuenta que hablan un lenguaje que ofende y contrista al Espíritu Santo. Por eso el libro de Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quiere decir contristar, no entristezcamos, no hacer sentir triste al Espíritu Santo. Todo lo que proviene de la carne no honra al nombre de Dios. En una ocasión yo estaba en una ciudad que se llama Saskatoon, en la provincia de Saskatchewan, en Canadá, y había llegado a predicar cuando era un servicio multicultural. Habían indígenas canadienses blancos, hispanos, y de repente estaba predicando cuando en la entrada se pone un hombre y se quita un zapato para acá, lo tiró para acá, el otro para acá. Y dije, ¿qué va a hacer este? Digo. Y cuando venía enfrente, se me quedan viendo a mí directamente y se quita la camisa, se quedó sin camisa. Y se me acerca, pero bien cerca, y empezó a retarme que peleara con él. Imagínense, hermanos. Y los diáconos, ¿dónde estaban los diáconos? No habían diáconos, detrás de las bancas estaban escondidos. La pastora, que era una psicóloga, no hacía nada tampoco. Entonces dije, Señor, ¿qué hago aquí en este momento? Yo sé que la unción del Espíritu va a bajar y va a enfrentar a este individuo. Cuando le digo, pastora, tome el micrófono.
Y dije, el hermano a fin se animó a darle una terapia psicológica a este hombre. Amados, dice la palabra de Dios, Zacarías 4:6, de que no es con fuerza ni con ejército, es con el poder del Espíritu Santo que nosotros echamos fuera esas maldades. Y entonces me le acerco al hombre, y cuando me le acerco lo tomo del cuello y lo tiré en el suelo, le puse el pie encima, salieron una banda de diáconos y gente a gritarle, fuera Satanás, fuera, 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 y esto y una gritadera que había ahí, y les dije, cállense. ¿Sabe qué? Ustedes no saben lo que están haciendo. Están confundiendo a estos demonios. Entonces le digo al hombre, mira, podemos pasar toda la noche gritándote aquí y no vas a ser libre. ¿O quieres seguir viviendo como estás o quieres ser libre? No quiero ser libre, dijo. Bueno, para que seas libre tienes que aceptar a Cristo Jesús en tu corazón. En ese momento hizo la oración. Aquel hombre estaba todo alterado. Y le dije, ahora que has aceptado a Cristo, oré por él, fue lleno del Espíritu Santo, quedó tranquilo. Y de repente le digo, ¿cuál fue la razón? ¿Por qué viniste a quererme golpear a mí? Y me dijo, así casi llorando, ¿sabe qué? Me dijo, yo hasta este momento había sido parte de la iglesia satánica y me mandaron a destruirlo a usted, pero yo no puedo destruirlo a usted, me dice, porque hay un poder invencible que usted tiene, que es imposible ser vencido. No es el poder del predicador, es el poder que derrotó a Satanás en la cruz de Calvario. Ese poder tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. Amados, nuestro tema de conversación, nuestro tema de hablar, no es hablar de demonios. Nuestro tema de hablar en nuestro diario vivir es hablar del nombre que es sobre todo nombre. Nuestro tema diario es hablar de la persona más importante que hay en el universo, el nombre de Jesús. Él tiene que hacerse real en nuestras vidas. No solo cuando venimos al templo, sino en nuestro hogar, en nuestra calle, que el mundo sepa que usted y yo somos hombres y mujeres de Dios, que amamos a Dios con todo el corazón y que le servimos para su honra y su gloria. Entonces Dios forma ese ministerio cuádruple de 4 facetas. Tener relación con Él. Segundo, que Él nos envía y tenemos que obedecer a predicar el Evangelio. Tercero, que Él nos dio autoridad sobre las enfermedades. Y cuarto, Él nos dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Estas tienen que ser las credenciales que usted y yo tenemos que presentar en nuestra vida para poder establecer el reino de Dios. Si no lo estamos haciendo como debe de ser, es porque algo está fallando, no en Dios, sino que algo está fallando en nuestro corazón, que necesita la intervención urgente del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque si yo no cambio, yo no puedo cambiar a las personas que están en el mundo. Yo necesito tener un encuentro personal con Jesucristo. Yo necesito ponerme a cuentas con Dios, y si lo hacemos con todo el corazón, vamos a ser hombres cristianos que vamos a honrar y glorificar el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie, por favor, en este momento. Gloria a Dios. ¿El pianista está aquí que podría tocar? No está. Gloria a Dios. Así como estamos, quiero que cierre sus ojos y quiero que por un momento, antes de dar este tiempo a quien sigue, quiero que usted piense, medite, hable con Dios, de que Dios usted no lo llamó a este mundo a sufrir únicamente. Dios nos llamó a este mundo a que nosotros tuviéramos una experiencia con ese Dios vivo. Él nos llamó para que nosotros pudiéramos entender que Dios no nos escogió por méritos que nosotros tengamos. Dios nos escogió porque sabía de que usted y yo éramos un elemento muy importante en su reino. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos gloria y te damos honra, bendito Dios, en esta mañana, porque solamente tú eres digno de toda gloria, tú eres digno de toda adoración, tú eres digno de toda exaltación. Señor, en esta mañana,
Te pedimos que examines nuestros corazones. Te pedimos en este momento, Espíritu Santo, que tú ministres en nuestras vidas, donde hay frustración, donde hay cansancio, donde hay fracaso, donde hay malestar, donde sentimos que las fuerzas ya se terminaron y creemos de que ya han pasado los años y no podemos ver lo que tú nos has prometido, Señor. Pero en esta mañana, Señor, tú has traído un refrescamiento por tu palabra en nuestras vidas. Señor, que tú nos llamas a la intimidad, tú nos llamas a tener una experiencia, tú nos llamas a vivir y estar cerca de ti. Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos. Te exaltamos, Dios. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Jesús. Señor eterno, te adoramos y te damos gloria. Hable con Dios en este momento. Hable con Él en este momento. Honre su nombre. Bendígalo en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Jesús. Bendito sea tu nombre. Hable con Él en esta mañana. Yo sé que esta palabra no fue en vano traerla, sino porque Dios sabía y conocía tu necesidad, tu problema. Él nos dice en su palabra que Él es el Dios de los imposibles. En el nombre de Jesús, lo único que Él quiere, que te rindas a Él. Que te rindas a Él ante su presencia. Que no te afanes por las cosas de este mundo, aunque sean necesidades grandes que tengas. Tienes que enfocarte en Él, para que Él quite todas tus cargas, quite todas tus ansiedades, y que te rindas a Él, que te rindas a Él. Bendito Dios. Él está tocando tu corazón en esta mañana. Yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel una vez más. Yo me rindo a Él, a ti, Jesús. Yo me rindo a ti. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Y levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Digámosle aleluya. 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 Y levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo.
Cristo. Gracias, Cristo. Así con sus manos levantadas vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana hemos honrado tu nombre. Tu palabra no retorna vacía, sino que logra el propósito por el cual tú la has enviado. Yo bendigo cada persona presente en esta mañana. Señor, que tú levantes sus vidas, su nivel espiritual, que despiertes hambre y sed en sus corazones, bendito Dios, que tú seas la persona más importante de sus vidas. Señor, quita todo afán, removemos todo afán, Señor, por las cosas de este mundo, porque ahí no está tu amor. Tu amor está cuando te buscamos y te abrimos el corazón y tú derramas ese amor incondicionalmente. El amor, Señor, hacia ti nos mueve para hacer tu obra, Señor. Si no hay ese amor desbordante en nuestras vidas, imposible que nosotros podamos vencer, Señor, las adversidades y podamos conquistar y establecer tu reino sobre esta tierra. Pero en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tu palabra transforma y cambia, Señor, que nuestras ciudades, nuestras comunidades sean transformadas y levantes esa pasión, esa entrega, ese compromiso, Señor, que hay en nuestros corazones por servirte. Bendito Dios, llénanos con tu Espíritu Santo en esta mañana. Levante sus manos y dígale: yo recibo esa llenura de ti, bendito Dios, y que toda enfermedad y que toda dolencia que haya en tu cuerpo, Dios mío, en el nombre de Jesús, se va, porque tú llevaste nuestras enfermedades y dolencias. Esa diabetes se va de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Esa migraña se va de tu cuerpo, bendito Dios, porque hay poder en tu nombre. Esos tendones, Señor, son restaurados en el nombre de Jesús por el poder de tu santa palabra en esta hora, Señor, y toda opresión se va de tu alrededor. Yo ato esos demonios que andan alrededor de tu mente, de tu corazón, que andan atormentándote. Yo los ato y los amarro y los echo fuera en el nombre de Jesús, y declaro bendecida tu vida espiritualmente, materialmente, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Démosle un aplauso, Señor, en esta mañana. Doy el tiempo a quien sigue en este momento.